En el diseño detallado tenemos en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con el código. Es importante saber el lenguaje de programación porque los tipos de datos, los lineamientos en cuanto a nombres y otros aspectos se deben tener en cuenta en el diseño detallado. Uno de los elementos importantes son las asociaciones. Vamos a ver qué elementos tener en cuenta cuando vamos a implementar esas asociaciones del diseño en código. Para esto, el video se ha dividido en dos partes. Una asociación en un diagrama de clases, por ser una relación estructural, lo vamos a implementar mediante un atributo. Este atributo, cuando lo vamos a definir, depende de la navegabilidad, del rol de la asociación y del tipo de dato. También, y esto es muy importante, no basta con colocar el atributo. Hay que considerar los métodos adicionales que son necesarios para manejar apropiadamente esa asociación. Eso depende del significado de la relación, si es agregación, composición, asociación normal, y también, obviamente, de los requisitos del programa. Miremos qué pasa cuando la multiplicidad es 1. Ejemplo, tenemos una venta que tiene una factura. Miren la navegabilidad, en este caso es venta quien va a tener la información. El rol ya lo tenemos aquí definido y por lo tanto este va a ser el nombre del atributo. Entonces, en la clase venta vamos a tener el atributo privado porque aquí está definido en el rol, que se llama factura y es de tipo factura, que es la clase con la que se relaciona. Y tiene los métodos setGet para asignar o consultar la factura de esa venta. Por otro lado, la clase factura no tiene ninguna información con respecto a venta porque no hay navegabilidad en ese sentido. No es la única forma de implementar esto, porque los setGet no siempre son los métodos más apropiados. Podemos tener esa misma relación y podemos implementarla, por ejemplo, recibiendo la factura en el constructor de venta y teniendo un método que devuelve, por ejemplo, la fecha de la factura. Tal vez no toda la factura, sino alguna información interna. Estos métodos, por lo tanto, dependerán de la lógica del negocio y también de los principios de diseño, especialmente el del encapsulamiento de información. Ahora, cuando la multiplicidad es muchos, por ejemplo, tenemos que la clase docente se relaciona con muchos cursos. Y aquí tenemos el rol, incluso nos dice que es una lista. Bueno, entonces lo pasamos a un atributo en la clase docente privado que se llama cursos y efectivamente es una lista. Los métodos dependerán de las reglas del negocio. Por ejemplo, a un docente se le puede decir que va a dictar un nuevo curso y se le manda como parámetro y él lo adicionará a su lista, o se le puede decir que ya no va a dar ese curso este semestre, o preguntarle por algún curso en particular, etc. Aquí, cuando son listas, hay mucha más flexibilidad en los métodos. Yo puedo hacer las operaciones básicas de crear, eliminar, consultar, actualizar, pero también hacer operaciones agregadas. Por ejemplo, consultar cuántos cursos tiene, buscar un curso en particular, sacar promedios, etc. ¿Qué pasa cuando son agregaciones? Bueno, resulta que se comportan igual que las asociaciones. Por ejemplo, un banco agrupa un conjunto de clientes. En este caso va a tener una lista de clientes. La implementación entonces es igual a una asociación normal con el atributo y métodos para posiblemente adicionar, retirar, buscar, entre otros. Ahora, las composiciones sí son ligeramente diferentes porque tienen una semántica un poco más fuerte. Por ejemplo, un paciente está compuesto por una historia clínica. En este caso, paciente es el responsable de manejar lo que tenga que ver con esa historia clínica. Es decir, el paciente es responsable de crear, eliminar, actualizar ese objeto. Y si le consultan, dará información parcial, posiblemente no todo el objeto historia clínica porque él lo tiene bajo su control. Entonces, en este caso, la clase paciente tiene su atributo y miren que en el constructor, él lo que hace es crear internamente la historia clínica, ya sea porque recibe los datos o porque lo puede crear con algunos datos por defecto. También, cuando nos piden los datos, lo más seguro es que demos alguna información parcial, en este caso un string, por ejemplo, pero posiblemente no todo el objeto, de nuevo porque el paciente debe controlar
ese objeto y de pronto si lo devuelve, alguien más tendrá una referencia a él y podría crearse alguna inconsistencia. A veces le llega a paciente un objeto historia clínica, pero si es una composición, lo que tiene que hacer es crear una copia de ese objeto para guardarlo internamente. No puede ser el mismo objeto que le mandaron, porque posiblemente alguien que creó ese objeto tendrá una referencia a él y paciente no tendrá todo el control. Entonces, lo más común es que no reciba el objeto, que reciba solo sus datos para él crearlo internamente, pero si se lo llegan a mandar, debe crear una copia.